Cuando hablamos de los incendios forestales, a menudo hablamos de por ciento contención. Por favor, les pido prestar atención a esta palabra, contención o contenimiento, el proceso de contener algo, sobre todo algo peligroso. La palabra en inglés es containment. El incendio forestal, entonces, puede convertirse rápidamente en un problema descontrolado o desbocado que requiere contención. El 60% de contención no significa que el incendio esté extinguido en un 60%, sino que se refiere a que parte del perímetro sea creado para contener el avance del incendio. Los incendios forestales en California son muy comunes. Quizás acá no tanto, pero a causa de la lluvia. El goal de tal línea o círculo de contención es prevenir que el incendio avance más. Es uno de los usos de la palabra contención, contenimiento. Hablamos de la necesidad de contener los subproductos de energía nuclear, porque son peligrosos. No hay forma de neutralizar fácilmente un material radioactivo. Hablamos del concepto de la vida media. Este es el tiempo que tarda un material nuclear en reducirse a la mitad. Este es el concepto de la vida media. Por ejemplo, si un material radioactivo tiene una vida media de 100 años, significa que solo la mitad se consume después de 100 años. Y depende de su producto radioactivo, a veces, en algunos casos, tiene una vida media de 10,000 años. Subproductos radioactivos deben ser contenidos porque son perjudiciales para la vida humana. Hace años yo visité una planta nuclear en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Este lugar se llama Battelle. Y hay 200 millones de litros de desechos nucleares almacenados en tanques subterráneos. Y algunos de estos tanques tienen fugas. Están goteando. Así que no están completamente contenidos. Enfatiza la necesidad de contener estos productos para proteger el medio ambiente y a los seres humanos. Se usan métodos extremos para contener un derrame pequeño en el suelo. Por ejemplo, se coloca 2 electrodos poderosos en el suelo donde está este derrame. Entonces se aplica una cantidad de corriente enorme para derretir el suelo, para formar una masa de vidrio para contener ese material radioactivo. Después se puede extraer esta masa de vidrio de la tierra y almacenarla en un lugar seguro. Así vemos la importancia de contener los problemas que surgen. Todos estos tienen que ver con la contención de los problemas descontrolados o desbocados. Y hemos visto que hay soluciones para estos problemas físicos, pero no se puede poner un límite a todos los problemas de la historia humana. No se puede contener el duelo por la pérdida repentina de vidas debido a accidentes, guerras. ¿Cómo se puede poner una línea de contención alrededor del problema de la muerte?
se contiene el problema de la muerte. Hoy vamos a analizar el último gran día desde el punto de vista de contenimiento. Creemos que el último gran día brindará contención para todas las vidas rotas, muerte prematura, comprensión errónea, pérdida de esperanza y para las consecuencias intratables del pecado que se han generado a lo largo de la historia. Vamos a centrarnos en 3 formas en las que Dios proporcionará contención a través del último gran día. Las 3 formas son contención física, contención espiritual y contención emocional. Además, veremos qué tan capaz sea Dios para cumplir el propósito del último gran día, para llevar a cabo la contención necesaria. El título del sermón, entonces, es Contención proporcionada por el último gran día. Contención proporcionada por el último gran día. Hay un tema, un mensaje subyacente, que es: Dios no expuso a la humanidad a Satanás sin un plan para eventualmente contener todas las consecuencias que resultan de este contacto con Satanás. Quizás es útil considerar las muchas formas de contención que Dios provee en esta existencia física, muchas de las cuales damos por sentado. La tierra nos protege de los efectos del espacio profundo. Un astronauta que se llama Mike Collins, de los años 60, y él tuvo la oportunidad para ir a la Luna. Y ha contrastado el ambiente hostil en la Luna comparado con el de la Tierra. La Luna no puede sustentar la vida como la Tierra puede. Otros beneficios que Dios nos provee físicamente: la gravedad nos impide flotar en el espacio. Es importante. Nos mantiene conectado a la Tierra. Además, la atmósfera. Oxígeno está disponible en toda la Tierra. El ángulo de la Tierra nos da las estaciones, las temporadas. La rotación de la Tierra nos protege contra temperaturas extremas. Comparada con el planeta Mercurio, donde el día es casi el mismo como el año, y caliente en un lado y súper frío en el otro. Científicos han aprendido más sobre cómo el planeta Júpiter tiene un papel en la protección de la Tierra. El planeta Júpiter ayuda a contener asteroides, meteoritos, cometas, y así proteger la Tierra. Júpiter es una de las razones por las que no hay más colisiones con la Tierra. Otro beneficio que Dios nos da es el sueño. El sueño proporciona contención para todos los problemas del día. Aquí tenemos un nuevo comienzo cada mañana. Todas estas cosas Dios ha incorporado a nuestra existencia y son críticos para la vida. Vamos a ir a Mateo 6 y versículo 34. Buen consejo de Cristo. Mateo 6, versículo 34. Dijo Cristo: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No significa que no
no planificar, pero hay suficientes problemas cada día sin preocuparnos del próximo día. Deuteronomio 29, versículos 4 y 5. Deuteronomio 29, versículo 4. Este es un ejemplo que muestra el poder de Dios de contener problemas. Versículo 4. Hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Los he conducido 40 años por el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni sus zapatos se han gastado en sus pies. Y de hecho, ¿de cuántas otras formas les proporcionó Dios protección física? Bueno, pasemos a ver 3 tipos de contención que Dios proveerá a través del último gran día. El primero es la contención física. Los seres humanos pueden contener varios problemas, pero hay otros que no pueden contener o prevenir o controlar. Uno es el problema de la muerte. ¿Cómo es posible vivir de nuevo? Bueno, nosotros reconocemos la necesidad de una resurrección. Dios contiene el problema de la muerte por la resurrección. Entonces estudiemos la segunda resurrección más detalle. Este es el propósito de este día. Significa la segunda resurrección en el último gran día. Vamos a leer 3 escrituras que incluyen muchos detalles sobre la segunda resurrección. El primero es en Apocalipsis 20, versículos 4 o 6. Y de hecho hay 2 resurrecciones mencionadas acá. Apocalipsis 20, 4 o 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años, significando el milenio. Y versículo 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa expresión es parentética. Significa que la segunda resurrección tendrá lugar después del milenio. Siguiendo con la descripción de la primera resurrección, esta es la primera resurrección. Continuando en versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Entonces, podemos resumir lo que aprendemos de esta escritura. La primera resurrección es para vida eterna, porque dice, sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder. La segunda resurrección es para la vida física, a diferencia de la primera. Además, nos enteramos acá que hay 1000 años de diferencia. Otra escritura importante en este respecto es Juan 5, 4 a 29. Juan 5, 24. Estoy hablando acá.
En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, o mejor, juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, Juan 5. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo de Hombre. Se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, la primera resurrección, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, significando en parte el último gran día. De lo que leímos en Apocalipsis 20, sabemos que estas resurrecciones no ocurren a la misma vez. De nuevo vemos dos tipos de resurrección. Una para la vida eterna, que se llama la primera en Apocalipsis, y la otra se llama una resurrección de juicio. Algunas de las traducciones usan la palabra condenación, pero en este contexto es mejor usar juicio. La resurrección del juicio incluye ese tiempo representado por el último gran día. Una resurrección a la vida física, cuando sus mentes se abrirán y entenderán las cosas que nunca han visto antes. Luego, algunas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera 60, dice condenación, como si fuera una sentencia. Pero como lo que entendemos en Apocalipsis, significa una duración de tiempo, cuando esas personas pueden ser convertidas y tener oportunidad de la vida eterna. La Biblia Apostólica en inglés traduce versículo 29 así: los que hacen lo bueno a una resurrección de vida, pero los que actúan negligentemente a una resurrección de juicio. Fueron inconscientes del valor de la vida. La vida eterna es una responsabilidad enorme. Ellos, actuando sin cuidado, no entendieron esa responsabilidad. Pero van a aprenderla después de ser resucitados el último gran día. La escritura tan importante con respecto a este día es Mateo 12. Mateo 12. Aprendemos mucho más en Mateo 12, versículos 38 a 42. Mateo 12, empezando en versículo 38. 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la parte crítico, versículo 41, dijo Cristo: los hombres de Nínive se levantarán, que significa una resurrección, en el juicio con esta generación, la de los escribas y fariseos, y la condenarán, y
la condenarán, o es decir culpable, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio, el último gran día, con esta generación y la condenará, declarará culpable, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esta expresión se levantarán en el juicio con esta generación. Esta generación significa la generación de Jesucristo. Por extensión, a toda la gente a lo largo de la historia. Muy impresionante la cantidad de información en estos pocos versículos. Tiene que ver principalmente con el último gran día. Y me gustaría enumerar los puntos, las cosas que podamos aprender de esta escritura. La expresión se levantará significa una resurrección. Y lo que vemos es que judíos y gentiles dándose en una resurrección física. Y están hablando entre ellos. Vemos a personas nacidas con miles de años de diferencia resucitando en la misma resurrección. El pueblo de Nínive se levantará al mismo tiempo que los de la generación de Cristo. Todos resucitando al mismo tiempo en la misma resurrección, la segunda resurrección, después del milenio, como leímos antes. Más información acá. Cabe mencionar que las escribas y los fariseos también se levantarán en la segunda resurrección, no en la primera. Esta expresión, esta generación, incluye los escribas y fariseos. A pesar de su apariencia de justicia, no estaban calificando para la primera resurrección. Como dijo Cristo en Mateo 5:20, nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Por supuesto, había algunos de esa generación, como los discípulos y las mujeres buenas, que van a ser en la primera resurrección. Pero en general van a ser resucitados en la segunda resurrección. Sin embargo, hay esperanza para los escribas y fariseos. Se van a levantar en la segunda resurrección para tener un chance. Fíjense que Cristo muestra respeto por los hombres de Nínive y por la reina del sur, porque actuaron sabiamente. Si bien no serán en la primera resurrección, Cristo mostró respeto por ellos. Ellos no tuvieron el privilegio de ser llamados en su primera vida, porque son esencialmente paganos. Sin embargo, tuvieron una respuesta adecuada a lo que Dios les dio. Lo que vemos es los hombres de Nínive y la reina del sur regañando a los escribas y fariseos. Aparentemente será más fácil para algunos que otros en el último gran día. La reina del sur agradecerá enormemente ese momento de llamada. El entusiasmo de la gente de Nínive y la reina del sur será un buen ejemplo para otros resucitados en ese momento como los fariseos. Claramente entonces, esta es una resurrección de esperanza, no de condenación. Que la
resurrección física que tendrá lugar justo después del milenio brindará contención para el problema de la muerte. Debemos preguntarnos cómo es posible gestionar una resurrección tan grande. ¿Cómo puede el mundo contener y alimentar a tanta gente? Bueno, sin duda habrá mucha preparación durante el milenio. Debemos recordar cómo Dios alimentó a 5,000 con un poco de pan y pescado. Con Dios todo es posible. Él tiene un plan y es un plan que funciona. Nuestro primer punto, la contención física. Ahora vamos a indagar en la contención espiritual. La contención espiritual. En este punto hablamos de la contención del pecado. La contención del pecado. Podemos decir que el pecado nunca ocurrió. Pero ¿cómo puede Dios contener el asunto despojado de pecado? La contención del pecado se explica en gran medida por el día de la expiación. Pensamos en podemos reconocer que el pecado existe en el universo en dos tipos de seres, los humanos y los demonios. La contención del pecado será diferente para estos dos grupos. Los dos machos cabríos en Levíticos 16 nos ayudan a entender cómo será la contención del pecado para estos dos grupos. El primer macho cabrío representa a Cristo y se ofrece para el perdón de los pecados de los seres humanos tras el arrepentimiento. Dios entonces provee contención de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Nuestros pecados son contenidos por este proceso. Perdón, sobre todo el perdón de Dios, es la contención de un problema que no tiene ninguna otra solución. Otro tipo de seres con respecto a los demonios y Satanás, la contención del pecado en los demonios está representada por lo que le sucede al segundo macho cabrío, el macho cabrío Azazel. Vamos a leer de en Levítico 16, versículos 20 a 22. Levítico 16. Levítico 16, empezando en versículo 20. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. El macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Así que nuestros pecados son perdonados como resultado del sacrificio de Cristo, este primer macho cabrío. Pero las transgresiones mismas son puestas sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, el vivo. Nas carga con todas las iniquidades que alguna vez se cometieron, y él y sus demonios son enviados a una zona aislada. Se describe la realidad del simbolismo del macho cabrío vivo Azazel en Apocalipsis 20.
Apocalipsis 20, versículo 1 a 3. Este es el lleno de expiación, la realidad que van a pasar en el futuro. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel, es lo mismo que el hombre en Levítico 16, que trae el macho cabrío vivo. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió el dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces podemos pensar en el abismo como un contenedor sellado para Satanás y los demonios. Corporalmente contenido en este abismo, pero también contenido espiritualmente. Dice, lo selló sobre él, para no influir a la humanidad, para que no engañase más a las naciones. Contención espiritual de los que nos instigó a pecar. Pero, como leímos, Satanás será liberado por un rato justo después del milenio. Podemos leer esto en versículo 7 a 10. Apocalipsis 20, versículos 7 a 10. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La siguiente sección describe el juicio que tendrá lugar en el periodo del último gran día. Así que Satanás habrá sido eliminado esta vez para siempre, antes del último gran día. No va a tener influencia durante el último gran día. Continuando en versículo 11, la descripción del último gran día, entonces, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado por ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, la oportunidad para la vida eterna, eventualmente. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, tumba o cementerio, entregaron los muertos que estaban en ellos. Esto implica
esta resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la amenaza de la muerte y la tumba habrá sido completamente contenida por Dios. Y a quienes hayan aceptado los requisitos de la vida, se les dará la vida eterna. Pero a quienes no las hayan aceptado, se les dará la muerte eterna. Ese fue nuestro segundo tipo de contención, la contención espiritual. Pasemos a ver ahora un tercer tipo de contención, que es la contención emocional. La contención emocional. O quizás se puede decir contenimiento emocional. No sé qué es más común, pero voy a usar el mismo. Okay, gracias. Para digresar un poquito, en el bowling, yo aprendí otra palabra, gracias a Lily, que es se llama un strike en inglés, en bowling, cuando se puede caer todos los pinos, ¿no? Pero es una chuza, significa. Gracias, aprendemos así. Entonces, la contención emocional, vemos una promesa que Dios le dio a Israel cuando estaban lejos de sus hogares durante la fiesta, el tiempo de ahora, cuando típicamente la gente viaje a gran distancia, que va a pasar con sus hogares, sus casas en ese momento. Esta escritura explica más. Éxodo 34, 24. Éxodo 34, 24. Dios acá nos explica de tu protección. Éxodo 34, 24. Porque yo expulsaré las naciones de tu presencia y ensancharé tus territorios. Nadie codiciará nadie codiciará tu tierra mientras tú vayas 3 veces al año para presentarte delante del Señor, tu Dios. Entonces, no tenemos que preocuparnos de la seguridad de nuestras casas mientras que asistimos a la fiesta. Significa que no deberíamos trabar la puerta. Otras medidas que tienen sentido, pero no vale la pena preocuparnos tanto. Es una bendición maravillosa de Dios. Esta promesa proporciona un contenimiento para la preocupación que de otra manera podríamos experimentar al vivir en una sociedad malvada. La preocupación puede convertirse rápidamente en un problema descontrolado. La fe en la protección de Dios ayuda a contener ese miedo. La contención emocional es algo importante en las relaciones. Yo solía leer una cita de un libro y luego comentarla. Es una cita de un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no, por un hombre Gabor Mate. Para el niño no es ningún alivio sentir tristeza o enojo si no hay nadie que recibe esas emociones y le brinde algún consuelo y contención. Y esta cita que recién leí se trata de una mujer
cuyos padres no eran atentos con ella cuando era una niña. Padres no habían respondido a sus necesidades emocionales. Leer cita de nuevo, para el niño no es ningún alivio sentir tristeza o enojo si no hay nadie que reciba esas emociones y le brinde algún consuelo y contención. Un padre o una madre puede ayudar a un niño a comprender la magnitud de un problema, para proveer contexto, para ayudarles a saber la forma correcta de abordar un problema. Para un niño, la contención agrega contexto a un problema. El niño aprende el tamaño de un problema por cómo lo contienen sus padres. Puede ser que un problema sea demasiado grande para un niño. El padre o madre puede poner límites y contenerlo él mismo o ayudar al niño a contenerlos. Así aprendemos. Pero podemos resolver un problema que beneficiaría a otro. Puede ser algo pequeño para nosotros, pero significa mucho para la otra persona. Es muy saludable para un matrimonio reconocer cuando uno puede contener un problema por el otro. Proverbios 3, 27. Proverbios 3, 27. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Entonces tenemos la responsabilidad de contener ciertos asuntos cuando surgen. Entonces veamos cómo Dios nos provee contención emocional. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que aunque Israel sería castigado por sus pecados, Dios la restauraría con el tiempo? Había bendiciones, entonces pecados, luego castigo, pero luego la promesa de una restauración. Vamos a ir a Jeremías 32. Jeremías 32, vamos a leer versículos 36 a 42. Jeremías 32, empezando en el versículo 36. Ahora pues, así ha dicho el Señor Dios de Israel, con todo en cuanto a esta ciudad de la cual dicen, en mano del rey de Babilonia será entregada por la espada, por el hambre y por la peste. Y aquí que yo los reuniré de todos los países a los cuales los he expulsado en mi furor, con mi ira y con gran indignación. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Versículo 39. Estaré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me temen perpetuamente para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. No desistiré de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Regocijaré por causa de ellos al hacerles el bien. Los plantaré en esta tierra con verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Versículo 42. Porque así ha dicho el Señor, así como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que hablo acerca de ellos. Entonces Dios provee contención a través de la promesa de una restauración, para que no quede sin esperanza.
gran desastre estaba a punto de azotar Jerusalén por causa de pecados graves. Pero Dios nos ayuda a entender el problema del pecado. Dios nos ayuda a entender el problema del pecado. Es enorme, es enorme. Pero Dios tiene un proceso para contenerlo a través del arrepentimiento y, por supuesto, el sacrificio de Cristo. La situación entonces no es totalmente desesperada. Dios proporciona una restauración eventual. En el Nuevo Testamento, veamos cómo Cristo les provee contención emocional a los discípulos. Él ayuda a poner límites a los tiempos difíciles que se avecinan. Juan 16, primeros 4 versículos. Juan 16, empezando en versículo 1. 16, 1. Estas cosas os he hablado, esa es la razón, que no tengáis tropiezo, cosas sobre el Espíritu Santo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando, esta es la razón, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Las palabras de Cristo dan contexto a todo el mal que les espera. Añade contexto a la persecución para que los discípulos y nosotros no nos desanimemos. Significa que las dificultades van a desaparecer, pero tener la contención emocional de Cristo podemos soportarlas mejor. Mientras Satanás busca aterrorizar, Dios a tiempo provee contención y contexto para todo lo que sucede. Ezequiel 37, podemos leer de la valle de huesos, aún en este punto de contención emocional. Solo vamos a leer versículo 11 a 14, Ezequiel 37, empezando en versículo 11. Luego me dijo, oh hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros. Oh pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra. Y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Este será un evento asombroso. Aquellos que murieron sin esperanza, de repente volverán a tener vida. Para nosotros, el conocimiento del último gran día quita la preocupación de lo que pasa con los seres queridos que nunca se convirtieron. Entonces, ese es el fin del tercer punto, la contención emocional. Pero preguntemos, ¿es Dios capaz de lograr todas esas cosas? Vamos a considerar entonces la evidencia
de que Dios es realmente capaz de lograr estas cosas. Y con respecto al poder, como mencioné antes, Dios alimentó a 5,000 personas con unos cuantos pescaditos y trozos de pan. Lo que recogieron después fue más que el original. Por ejemplo, Dios condujo a 2 millones de personas a través del Mar Rojo. Numerosos ejemplos de resurrecciones físicas en la Biblia. Dios es capaz. Dios recuerda a todos los que mueren. ¿Es posible? ¿Se olvidará de algunos de ellos? Si leemos la plaga de los primogénitos, no se trata solamente de poder, sino de información. Dios conocía el orden del nacimiento de los egipcios. Dios conocía su orden de nacimiento, aunque pudieron haber nacido 80 años antes. Y también conocía el orden de nacimiento de todas las ovejas y vacas. Fíjense, Isaías 19, versículo 18 y 23 a 24. Leemos aquí el plan final de Dios para los egipcios, tanto en el milenio, para los que sobreviven, como para los que resucitan en la segunda resurrección. Isaías 19, versículo 18. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol. Versículo 23, 25. En aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán al Señor. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá, diciendo: benditos sean Egipto, mi pueblo, Asirio, obra de mis manos, y Israel, mi heredad. La pregunta que podemos hacer es: ¿puede Dios hacer estas cosas a tiempo? ¿Puede Dios hacer estas cosas a tiempo? Podemos considerar el número de años que Israel estuvo en Egipto con respecto al momento de salir. Éxodo 12, versículos 40 y 41. Éxodo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones del Señor. Los israelitas salieron de Egipto según el plan de Dios. Dios tiene un plan, es un plan que funciona. Algo similar pasaba con respecto a la maná. Entonces, para resumir, hemos visto hoy que el último gran día va a proveer la contención física, la contención espiritual y la contención emocional. Dios no expuso a la humanidad a Satanás sin un plan para eventualmente contener todas las consecuencias que resultan de ese contacto con Satanás. Pero no podemos decir que el pecado nunca ocurrió en nuestras propias vidas
o a lo largo de la historia, tal como un incendio forestal que finalmente se contiene, que no ocurrió. El problema del pecado es enorme y vemos los resultados terribles en nuestro mundo hoy. Pero Dios ha tenido un plan desde el principio para contenerlo, para todos los que alguna vez han vivido, si lo aceptan. Nuestros propios temores no podrán ser contenidos sin la fe en que Dios hará estas cosas por el mundo.